Hola a todos nuevamente. El día de hoy vamos a grabar un video para definir algunos conceptos básicos de química y vamos a iniciar con la palabra sustancia. ¿A qué se refiere cuando nos dicen o nos hablan de una sustancia? En el ámbito químico se le asigna el nombre de sustancia a cualquier materia o material. Es decir, la sustancia es todo lo que ocupa un lugar en el espacio como la materia. En este caso podemos tener diferentes tipos de sustancias en sus diferentes estados, ya sea líquido, gaseoso o sólidos. Es a lo que se le llama sustancia. Otro concepto muy importante es el átomo. El átomo es la unidad mínima de toda la materia y su forma esquemática es la que está aquí, donde vamos a tener en el núcleo del átomo lo que es el protón y el neutrón, y en las órbitas, se les llama órbitas a estas partes como negritas, tenemos a los electrones. Recuerden que el electrón tiene carga negativa, el protón es carga positiva y el neutrón no tiene carga, es neutro. Además, la masa atómica está concentrada en el núcleo de cada átomo. Es decir, si yo quiero obtener la masa atómica, simplemente puedo sumar el número de protones con el número de neutrones para obtenerla. Elementos. Los elementos son sustancias que están constituidos por átomos iguales y no se pueden descomponer en otros más simples. Tenemos, por ejemplo, el mercurio, el oro y el hierro, etc. En resumen, los elementos son todos los que están presentes en la tabla periódica. Y recuerden, como elemento no lo podemos dividir más, es decir, yo ya no puedo fraccionar el mercurio porque es la unidad mínima, es el átomo de mercurio, por lo tanto yo ya no lo puedo fraccionar o dividir más. Ese es el concepto de elemento. Otro concepto muy importante es el de compuestos. Los compuestos están formados por la unión química de dos o más átomos diferentes, los cuales pierden sus propiedades originales y adquieren otras nuevas. Cuando en química les hablen de una unión química, esto significa que es una unión en donde el hombre no interviene de una forma directa. Por ejemplo, tenemos el agua. Yo no puedo descomponer el agua, digamos, de forma manual. Debo de utilizar un proceso químico para poderla descomponer. Es a lo que se le llama unión química, es decir, donde no interviene el hombre. Otro ejemplo puede ser la glucosa. La glucosa tampoco la puedo yo separar, ¿sí? Entonces, todo aquello que esté relacionado con unión química está refiriéndose a los procesos en donde el hombre no interviene de forma directa, es decir, en donde ya están en la naturaleza sin que el hombre haya intervenido. En este caso, el agua. Tenemos un claro ejemplo que es el agua, en donde nosotros no hemos combinado ningún elemento, sin embargo en la naturaleza ya está disponible el agua desde hace siglos. Entonces, ese es el concepto de compuestos. Son aquellos en donde se unen químicamente átomos para formar otro elemento que se va a llamar compuesto. Y como les decía aquí tenemos un ejemplo muy claro. Tenemos dos átomos de hidrógeno más oxígeno y nos va a generar dos moléculas de agua. En este caso, aquí nos define que el hidrógeno y el oxígeno van a perder sus propiedades originales para adquirir otras nuevas, que en este caso es forma líquida, ¿no? Es a lo que se refiere. Aquí el hidrógeno es un gas, el oxígeno también es un gas, pero cuando se combinan estos dos elementos vamos a formar un compuesto químico que por lo general está en forma líquida. Entonces es a lo que se refiere esto de compuestos. Y por último vamos a ver un concepto también muy importante, que es el de mezclas. La mezcla es la unión física de dos o más sustancias. Estas conservan sus propiedades y se pueden separar por métodos físicos. Es decir, aquí es la unión física, que quiere decir que aquí el hombre sí puede intervenir para poder obtener una mezcla. Y vamos a tener dos tipos de mezclas, que son
la mezcla homogénea y la mezcla heterogénea. En la mezcla homogénea se observa solo una fase, es decir, no se van a distinguir las sustancias que se están mezclando. Un ejemplo claro de mezcla homogénea es el agua de mar. En este caso, el agua de mar contiene sal, pero si yo la quiero separar con métodos físicos, puedo hacerlo. Es decir, puedo obtener la sal y aparte puedo obtener agua. O sea, lo puedo hacer con métodos físicos. Un ejemplo más claro es el de mezclar agua con alcohol. Al mezclar agua con alcohol, yo no voy a distinguir las fases. Pero también tenemos, por otra parte, las mezclas que son heterogéneas. En las mezclas heterogéneas se van a observar dos o más fases a simple vista. Es muy importante esto, que va a ser a simple vista. Un ejemplo muy claro es el de un cóctel de frutas. Por ejemplo, aquí yo veo todas las sustancias que están componiendo mi mezcla. En este caso se le llama mezcla heterogénea porque yo puedo distinguir cada elemento que lo compone. Y además yo voy a poderlo separar con un método físico, es decir, yo con un tenedor puedo separar los kiwis, las uvas, las sandías y los mangos. O sea, yo los puedo separar con un método físico, que en este caso sería con un tenedor, y sin necesidad de utilizar un método químico. Es a lo que se refiere. Ejemplos clásicos también de mezclas heterogéneas es una ensalada de verduras. Al mezclar agua con aceite se puede distinguir claramente cuál es el agua y cuál es el aceite. Por una diferencia de densidades se puede distinguir. Otro ejemplo sería al mezclar un sólido, por ejemplo unas canicas, vertirlas en un recipiente con agua, se va a distinguir claramente cuál es el agua y cuáles son las canicas. Es a lo que se refiere con mezclas heterogéneas. Recuerden, compuesto es la unión de sustancias pero de una forma química, y mezclas es la unión física de dos o más sustancias. Espero que lo hayan entendido. No se olviden de suscribirse, dejar sus comentarios, sobre todo de estudiar, practicar y compartir. Hasta la próxima.